Buenos días, hermanos. La lección del día de hoy comprende los capítulos del 39 al 42 de Alma y se hace hincapié en esta frase que dice el gran plan de felicidad. En primer lugar, consideré que podía ser de utilidad que tratáramos este tema. El pecado sexual es una abominación a los ojos del Señor. Estaba pensando en la situación del mundo, cómo está, y justamente este es uno de los puntos en los que todos tenemos que estar protegidos. Y también en nuestras familias, los hijos, todos. Y justamente porque tenemos que proteger a nuestras familias. Aquí, bueno, antes de estos capítulos está hablando Alma a sus hijos. Primero le habló a Elamán y le habló acerca de las planchas, se las encargó, que también él iba a tener que llevar un registro. Y también le habló acerca de la función que había tenido la palabra de Dios. Justamente se encontraba en los anales para poder traer a otras personas también a Cristo, como habíamos visto anteriormente con las predicaciones que se habían hecho entre los lamanitas. También tenemos el relato de Alma, de las palabras de Alma hacia su hijo Shiblón, y él había sido obediente. Él había sido un hijo obediente que había participado también de esta misión entre los soramitas y en su juventud. Entonces lo animó a que siguiera esforzándose, siguiera siendo obediente. Y prácticamente es solo un capítulo en el que le habla a él. Pero me llamó la atención que, en cambio, a Coriantón le dedicó más de un capítulo, le dedicó 4. O sea, se le dedican 4 en el Libro de Mormón. Y eso me llama mucho la atención, porque él estaba pasando por una situación personal que a lo mejor lo meritaba. Y, también son palabras bien directas y de mucha esperanza para él también, de parte de su padre. Y justamente acerca de las palabras de Alma hacia su hijo Coriantón, trata la lección de este día. Y le habló acerca de distintos temas. Y uno de estos temas primero es de un pecado que él había cometido. Y estaba relacionado con la ley de castidad, con la pureza sexual. Entonces voy a leer algunos versículos de Alma 39, del 2 al 8. Ahí está hablando Alma. Porque tú no hiciste tanto caso de mis palabras entre el pueblo de los soramitas como lo hizo tu hermano. Y eso es lo que tengo en contra de ti. Tú seguiste jactándote de tu fuerza y tu sabiduría. Y esto no es todo, hijo mío. Tú hiciste lo que para mí fue penoso, porque abandonaste el ministerio y te fuiste a la tierra de Sirón, en las fronteras de los lamanitas tras la ramera Isabel. Sí, ella se conquistó el corazón de muchos, pero no era excusa para ti, hijo mío. Tú debiste haber atendido al ministerio que se te confió. Esto porque también él había ido a predicar entre los soramitas. Y sigue. ¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o el negar el Espíritu Santo. Porque aquí, si niegas al Espíritu Santo una vez que haya morado en ti, y sabes que lo niegas, he aquí es un pecado que es imperdonable. Sí, y el que asesina contra la luz,
y el conocimiento de Dios. No le es fácil obtener perdón. Sí, hijo mío, te digo que no le es fácil obtener perdón. Y ahora bien, hijo mío, quisiera Dios que no hubieses sido culpable de tan gran delito. No persistiría en hablar de tus delitos para atormentar tus almas si no fuera para tu bien. Mas he aquí, tú no puedes ocultar tus delitos de Dios. Y a menos que te arrepientas, se levantarán como testimonio contra ti en el postrer día. Aquí a mí me llama mucho la atención que dice que no atormentaría su alma si no fuera para su bien. Ahora, que me imagino personas que, o muchos ya deben saber a qué nos referimos cuando hablamos de esto, o de la ley de castidad, qué es la castidad, pero puede que haya gente que no, o tiene algunas dudas al respecto. Y yo estaba buscando qué podíamos entender por la castidad. Y encontré que es pureza sexual, la pureza sexual, y es una condición que agrada a Dios. Esto está en la ley de la fe. Y también en uno de estos folletos que son para los misioneros, o sea, de los misioneros que comparten con las personas, también hace como que explica más o menos qué consiste la castidad. Y explica que la intimidad entre el esposo y la esposa es una parte hermosa y sagrada del plan de Dios para sus hijos. Es una expresión de amor dentro del matrimonio y permite que el esposo y la esposa participen en la creación de la vida. Dios ha mandado que este sagrado poder se exprese solo entre un hombre y una mujer que estén legalmente casados. Se parece a lo que dice también la proclamación de la familia, que dice legítimamente casados. La ley de castidad se aplica tanto al hombre como a la mujer. Incluye estricta abstinencia de relaciones sexuales antes del matrimonio y completa fidelidad y lealtad a su cónyuge después del matrimonio. Pero esto no queda solo en eso. Aquí sigue. Además de reservar la intimidad sexual para el matrimonio, obedecemos la ley de castidad al controlar nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones. Jesucristo enseñó, oísteis que cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Entonces ahí queda claro que no se refiere solo al aspecto físico se menciona recién, sino que también se refiere a tener, a controlar nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones. Me imagino que pueden imaginarse muchos ejemplos de esto en la vida cotidiana, desde la música, chistes, entretenimiento, entre comillas. Y de todas estas cosas tenemos que tener cuidado y, por supuesto, cuidar a nuestras familias, a nuestros hijos. Y si bien no lo puse aquí, también me di cuenta en La Leona que se estaba tratando mucho este tema. E incluso La Leona de Augusto, un artículo en el que habla cómo se pueden hablar estos temas con los hijos, entendiendo que van creciendo y que ellos van a tener también sus dudas y van a tener que estar protegidos cuando se enfrenten prácticamente ante cualquier engaño o iniquidad, o incluso ante situaciones que son naturales, pero que ellos deben saber qué es lo correcto. Y ahora puse los versículos de Alma 39 del 9 al 14, porque igual habla más de una cosa importante. Habla acerca de qué pasa ahora, qué
¿Qué debe hacer ahora su hijo luego de haber hecho esto? Y además, que se dé cuenta también de de los efectos que había tenido su actuar en otras personas. Dice, hijo mío, quisiera que te arrepintieses y abandonases tus pecados, y no te dejases llevar más por las concupiscencias de tus ojos, sino que te refrenaras de todas estas cosas, porque a menos que hagas esto, de ningún modo podrás heredar el reino de Dios. Oh, recuerda y comprométete, y abstente de estas cosas, y te mando que te comprometas a consultar con tus hermanos mayores en tus empresas, porque aquí eres joven y necesitas ser fortalecido por tus hermanos, y atende a sus consejos. No te dejes llevar por ninguna cosa vana ni insensata. No permitas que el diablo incite tu corazón otra vez en pos de esas inicuas rameras. He aquí, oh hijo mío, cuán gran iniquidad has traído sobre los soramitas, porque al observar ellos tu conducta, no quisieron creer en mis palabras. Y ahora el Espíritu del Señor me dice, manda a tus hijos que hagan lo bueno, no sea que desvíen el corazón de muchos hasta la destrucción. Por tanto, hijo mío, te mando en el temor de Dios, que te abstengas de tus iniquidades, que te vuelvas al Señor con toda tu mente, poder y fuerza, que no induzcas más el corazón de los demás a hacer lo malo, sino más bien vuelve a ellos y reconoce tus faltas y la maldad que hayas cometido. No busques las riquezas ni las vanidades de este mundo, porque aquí no las puedes llevar contigo. Mm, Ahora también estaba viendo que hay mucho material para, para poder entender mejor estas cosas. En las páginas de la iglesia uno puede buscar distintos temas, puede poner casi cualquier palabra y puede encontrar mucha información. Y justamente en el mismo manual, en Ven Sígueme, hacía referencia también a Para la Fortaleza de la Juventud, que es un folleto que si bien es para los jóvenes, yo creo que es muy importante también para cualquier edad, porque o al menos los temas de los que trata son importantes para cualquier edad, porque habla de guardar los mandamientos y muchos temas importantes. Ahora quise poner un extracto de qué cosas buenas pueden venir por cumplir con la ley de castidad. Y dice, cuando eres sexualmente puro o pura, te preparas para hacer y guardar convenios sagrados en el templo. 2. Te preparas para establecer un matrimonio fuerte y para traer hijos al mundo como parte de una familia eterna y amorosa. 3. Te proteges del daño espiritual y emocional que resulta del compartir la intimidad sexual fuera del matrimonio. 4. Además te proteges de enfermedades nocivas. 5. El permanecer sexualmente puro te ayuda a estar seguro de ti mismo y a ser verdaderamente feliz. Aumenta tu habilidad para tomar buenas decisiones ahora y en el futuro. Entonces nos damos cuenta de lo importante que es, incluso para poder llegar a ser familias eternas. Ahora, ¿qué pasa em, luego de que se habla de estas cosas? También el Alma le habló acerca de la expiación de Jesucristo a su Hijo. La expiación de Jesucristo hace posible el plan de redención. Y aquí se habla de distintas, em, pues, podríamos decirlo como etapas o fases por las que debemos pasar. Habla acerca de la caída de Adán y Eva. Habla acerca
de la desobediencia, habla acerca de que había un árbol de la vida y que el que probara iba a vivir. Pero, pero claramente ellos tenían que pasar por una etapa de probación. Y este árbol se protegió con una espada y ángeles. Pero entonces esta vida llegó a ser una etapa de probación para que podamos aprender y también seguir a Cristo. Y también habla acerca de la muerte del cuerpo y cómo mediante la expiación de Jesucristo todos vamos a resucitar. También habla acerca de un intervalo, habla acerca de que los justos van a estar en un paraíso entre este intervalo entre la muerte y la resurrección, mientras que los inicuos van a estar en las tinieblas de afuera, así lo dice. Los malvados a las tinieblas de afuera. Será el tiempo de la resurrección. También habla acerca de la redención. Y, y a mí me llamó la atención esta palabra porque aparece en varias ocasiones o se escucha muchas veces. Y me di cuenta que es más amplio que la resurrección o que sí es más amplio, porque implica liberarse de la muerte tanto física como espiritual. Entonces también implica la resurrección, pero también el hecho de ser perdonados por nuestros pecados al arrepentirnos. Y todo esto viene por causa de la expiación de Jesucristo, que Él em, expiación también. Imagino que hay gente que ya debe estar familiarizada con esto, pero implica que Jesucristo padeció el castigo del pecado y de esta manera se eliminan los efectos del, del pecado, del pecador arrepentido. Y de esta manera podemos reconciliarnos con Dios. Y lo que Él hizo justamente fue que padeció por nosotros, por nuestros pecados. Ahora, también Él habló acerca de una restitución. ¿Y a qué se refiere esta restitución? Habla acerca de que si nuestros hechos en esta tierra fueron buenos, nos arrepentimos, vamos a ser restituidos a algo bueno. O sea, vamos a poder resucitar, sí, y estar en un estado de felicidad. Pero si nuestras obras, nuestro actuar es malo, vamos a ser restituidos a algo malo. Y por lo tanto no vamos a estar en ese estado que mencioné. Y ante esto, Alma le dice algo a su hijo en Alma 42. Alma 42, 1. Y ahí aparece la pregunta si es justo que un Dios amoroso castigue a sus hijos. Le dice, y ahora bien, hijo mío, percibo que hay algo más que inquieta tu mente, algo que no puedes comprender, y es concerniente a la justicia de Dios en el castigo del pecador, porque tratas de suponer que es una injusticia que el pecador sea consignado a un estado de miseria. Y, y también puse el versículo 17 y 22, que se refieren a que se fijó una ley, que hay una ley, y que por eso hay pecado, porque si se infringe esta ley, hay un pecado, por así decirlo.
pero que también hay un arrepentimiento. Y justamente tenemos a la justicia que reclama lo suyo. El versículo 17 dice, ¿y cómo podría el hombre arrepentirse a menos que pecara? ¿Cómo podría pecar si no hubiese ley? ¿Y cómo podría haber una ley sin que hubiese un castigo? Pues también habla del castigo en el que se hace alusión en esta pregunta. Y el versículo 22 dice, más se ha dado una ley, y se ha fijado un castigo y se ha concedido un arrepentimiento, el cual la misericordia reclama. De otro modo, la justicia reclama al ser humano y ejecuta la ley. Y la ley impone el castigo, pues de no ser así, las obras de la justicia serían destruidas y Dios dejaría de ser Dios. Pero también en el versículo 13 se hace alusión a este arrepentimiento y a la misericordia. Por tanto, según la justicia, el plan de redención no podía realizarse sino de acuerdo con las condiciones del arrepentimiento del hombre en este estado probatorio. Sí, este estado preparatorio, porque a menos que fuera por estas condiciones, la misericordia no podría surtir efecto, salvo que destruyese la obra de la justicia, pero la obra de la justicia no podía ser destruida. De ser así, Dios dejaría de ser Dios. Y ahora, al haber estudiado, me imagino que podrán responder a qué pasará o qué qué pasó después, qué pasaría después con Coriantón. Vimos que su papá le habló de manera clara, lo invitó a arrepentirse, le mostró su amor, incluso dijo que no hablaría de estas cosas con él si no fuera para su bien. Y no solo eso, sino que además lo invitó a que siguiera predicando. Y así vemos que justamente hay esperanza y y vemos el amor que tiene Dios por nosotros. Claro, aquí tenía aquí tenía un versículo, el 23, que siento que como resume bastante todo lo que se habló. Mas Dios no cesa de ser Dios, y la misericordia reclama al que se arrepiente. Y la misericordia viene a causa de la expiación, y la expiación lleva efecto a la resurrección de los muertos. Y la resurrección de los muertos lleva a los hombres de regreso a la presencia de Dios. Y así son restaurados a su presencia, para ser juzgados según sus obras, de acuerdo con la ley y la justicia. Entonces la invitación está hecha a que puedan aplicar todas estas cosas que hayan aprendido al estudiar estos versículos. Y los invito para que puedan estar atentos también, para que puedan protegerse ante los engaños que andan rondando, puedan escuchar al Espíritu Santo, que puedan ser guiados por Jesucristo, a que nos arrepintamos si tenemos cosas de las que tenemos que arrepentirnos, que podamos escuchar justamente la palabra de Dios y, y también atesorar esto, teniendo esa vista hacia, hacia Dios y hacia lo que puede venir con esperanza. Tener esa esperanza que viene de Cristo.
Y esto lo comparto todo en el nombre de Jesucristo. Amén.